Hola, Serge. Buenos días, bienvenida. Gracias. Finalmente. Lindo día. ¿Qué tal, Serge? Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Excelente. Pues bueno, hoy estamos aquí con Serge, estamos a punto de abordar el tema para lo que es la hipótesis de Sapir-Whorf. Esta es una hipótesis que dice que según el idioma de cada sociedad, de cada individuo en una sociedad, tiene una idea de lo que es el mundo en general. Entonces, según las particularidades de este idioma, pues cada persona tendrá diferentes ideas de lo que es el mundo y algunas palabras que se encuentren en este idioma no podrán ser traducidas a otro porque es el uso específico justo para ese idioma y para las personas que se encuentran en esta sociedad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abordar distintos temas como el contexto, las clases sociales y también vamos a abordar lo que es, en este caso, el trilingüismo. Tú en este caso hablas casi 4 idiomas, entonces es muy importante que lo abordemos en esta entrevista, ¿de acuerdo? Perfecto. Perfecto, vamos a empezar. Ok, Serge, háblanos un poco de ti, cómo te llamas, de dónde eres, cuántos años tienes. Me llamo Serge Barbeau, soy de Canadá y tengo 67 años. Ok. ¿Qué impacto tuvieron los estudios que recibiste anteriormente en tu vida? Hablando de preparatoria, secundaria, ¿cómo te fue? ¿Te dieron buena educación? ¿Cómo te sentiste? En Canadá tenemos muy buen sistema educativo, entonces me salió bien casi todo y terminé en una universidad en un curso que se llama Communication Arts. Es un curso que te da una perspectiva sobre todos los medios de comunicación, la televisión, la radio, la fotografía, internet y todo eso. Mencióname algunos lugares donde has trabajado, vivido y cuáles han sido las diferencias entre los dos países, 3, 4 países. Bueno, trabajé en Canadá, trabajé en Italia, Francia, España y México. Como soy fotógrafo, por eso tengo que viajar mucho y como Francia e Italia son más o menos las capitales de la moda, yo soy fotógrafo de moda, entonces pasé mucho tiempo viviendo en esos dos países. El tema era bueno, siempre me gustó viajar, siempre me gustó encontrar gente nueva, pero en ese momento el más importante para mí era de ponerme en un lugar donde tenía la capacidad de evolucionar al nivel más alto posible. Y entonces por eso pasé más de 30 años en Europa. Entonces la fotografía... En Alemania igual. Muy bien. Entonces la fotografía es la razón por la que siempre has mudado, ¿no? La fotografía era mi motor, en el sentido que empecé a fotografiar muy joven, me encantó y hasta ahora. Es una pasión que tengo. Entonces, muchos de mis movimientos eran parte de esta intención de siempre buscar una manera más interesante, fuerte, nueva de fotografiar. ¿Y cuál fue la razón de empezar a tomar fotos? ¿Tuviste una inspiración por alguien? ¿Viste algo, algún curso que hayas tomado? ¿Cuál es la razón de la que empezaste a fotografiar? Viendo fotos, mirando fotos, desde más o menos 15 años, de cabo 15 años. Y tenía amigos ingleses en Canadá, en Montreal, que tenían una colección de periódico Vogue de Londres. Y un día así me puse a dar vueltas a las páginas y no puse parar, no me llamaba. Y entonces empecé así, después de la universidad, un poco antes para pagar los gastos y después para vivir. Y así decidí. Okay. Bueno, ya hace algunos meses inauguraste
Los últimos testigos Ujú. de Guerra de Castas. Sí. Cuéntanos un poco cómo te salió la idea. Participé a un rodaje de un pequeño documental de un amigo mexicano que es antropólogo y le eché una mano, más o menos. Yo no sabía nada de la Guerra de Castas. Él me enseñó todo, me dio libros a leer y me fasciné de esta historia. Es una historia bastante increíble. Y entonces empecé a encontrar a esta gente, a viajar en este lugar, que es más cerca de aquí. Y me dije, bueno, tengo que sacar fotos de esas personas, porque tienen caras muy interesantes. Y al mismo tiempo encontré un joven maya que vive con ellos en estos pueblos, cerca de Filipicayo Puerto. Y empezamos, yo le dije, quiero encontrar a estos abuelos que son descendientes de los rebeldes de la Guerra de Casta. Y él me dijo, sí, les conozco todos. Entonces digo, perfecto, vamos. Y así empecé. Me enteré que yo estaba sacando fotos, él estaba entrevistando los abuelos. Entonces las entrevistas con las fotos terminaron en varios museos porque es muy interesante el tema. Al principio era para la fotografía, no tenía otra idea. Y para mí, no tenía idea de publicarlo, no tenía idea de hacer división, nada. Pero poco a poco, la vida es muy interesante por eso. Si te apasionas por algo, esta pasión se comunica y empiezas algo y ya ves que después ya todo se cuelga y se pone el proyecto mucho más grande. Y así pasó con ese proyecto. Felicidades. Gracias. Bueno, Sergio, ¿desde hace cuánto vives aquí en Jumay? Creo 12 años, más o menos. 12 años. Sí. ¿Cómo ha sido en general tu experiencia? En general. Muy buena, muy buena. Encontrando gente de otra cultura, totalmente otra cultura. Llegué aquí desde Brooklyn, después de París. Entonces para mí era un gran viaje de salir de estos centros urbanos muy importantes y de establecerme aquí en la selva, más o menos. Claro. ¿Te interesa en general la cultura maya? Muchísimo. ¿Sí? Sí, no, sí, es obvio. ¿Entiendes un poco de maya? No, ¿No? no. ¿Nada? No, creo que con los 4 idiomas ya mi cerebro no quiere más aprender. Podría No ser. sé, no digo, no es verdad, pero Sí. viene un momento donde te cansas. Y tengo muchas otras actividades, entonces, bueno, unas palabras seguro, Sí. pero la conversación nunca. Ok. Es muy complicado en maya. Sí, muy complicado. Sí. Hablando de la gente maya, ¿cómo describirías la comunidad maya en algunas palabras? Sencilla, familiar, trabajadora y honesta. ¿Honesta? Mi experiencia, bueno, cositas pasaron, pero en general muy honesta. ¿Cambiarías, si podías cambiar algo de su forma de ser, cambiarías algo, algún aspecto que has sentido que tal vez podrían mejorar? Los mayas, por mi experiencia, son gente que viven en el momento, no tienen perspectiva. Y creo que eso, de tener un poco más de perspectiva, le podría ayudar un poco a ellos. Es que todo es por hoy y mañana, pero después de mañana ya no. Entonces, programar algo con ellos es muy difícil y al mismo tiempo yo aprendo mucho de ellos y ellos aprenden mucho de mí. Y eso es siempre
la belleza de viajar y de participar en otras culturas. Siempre estás aprendiendo, sí, y siempre estás enseñando. Eso es una rueda que si tienes una cierta apertura de mente, funciona muy bien en la vida. Te mantiene alerto y interesado. Sí. ¿Crees que por el hecho de que hayas aprendido aquí el español en el pueblo y has convivido con mucha gente, haya influenciado en tu forma de hablar el español? Total. ¿Total? Sí, sí. Mi forma de hablar español es muy sencilla, como los mayas, y me dicen que tengo un acento un poco maya y un poquito yucateco. Muy bien, sí pasa. Pero no me doy cuenta de todo eso. Yo reacciono a lo que pasa, además de mi acento francés, y entonces es una mezcla bastante interesante. Extraña. Sí, muy extraña. Ok. Ahora la última pregunta. ¿Algunas diferencias que encuentras en tu forma de cómo aprendiste a vivir a la de aquí? ¿Cómo has cambiado en tu forma de vivir? ¿Te adaptaste a sus costumbres de alguna forma, a su forma de ser? Costumbre no tanto. Más que todo, cómo relacionarme con la gente. En todos los países uno reacciona con la gente de manera diferente y uno se adapta a un modo de pensar, un modo de vivir. Creo que es el único. Yo tengo mi vida muy bien cuadrada y seguro que algunas cosas cambian, pero la cosa más que cambia más, es el modo de relacionar con la gente. Aquí no puedo relacionarme con los mayas como me relacioné con los franceses, por ejemplo, o con los alemanes. Y eso lo viví un montón de veces. Y conozco muy bien este mecanismo. Igual hablando el idioma, cambia tu perspectiva totalmente. No pierdes la tuya, pero ya ves al exterior de tu propio ser que estás cambiando cómo te relacionas a la gente. Te quedas con tus valores, te quedas con tu modo de exprimirte, pero tienes que adaptarlo a lo que está pasando con la gente alrededor. Y eso es muy interesante. Igual, yo crecí hablando dos idiomas, francés e inglés. Y eso te ayuda muchísimo a tener ya de niño dos perspectivas. Aprender un idioma de niño es muy fácil, no lo aprendes, te relacionas al mundo con dos códigos. Y eso te abre la mente totalmente desde niño, no te das cuenta. Pero después, cuando viajas, cuando encuentras gente que no son de la misma cultura, te das cuenta que es muy fácil para ti entrar. Muy fácil. Porque ya aprendiste a separar el objeto de la palabra. Para ti la realidad siempre es la realidad. Cuando no haces este ejercicio, estás víctima de esta conexión de la palabra pegada al objeto y no tiene la misma subjetividad que una persona que habla muchos idiomas tiene. Y eso es para mí una gran suerte. Y siempre digo a la gente, si tienes un niño desde bebé, dale dos idiomas. Dale desde el principio, desde bebé. Y vas a ver, yo veo mi amigo Arturo, que es de casa, tiene dos niñas. Las dos niñas hablan inglés, francés y español. Son una de 3 años, la otra de 4 y media. Es increíble, ¿verdad? Entonces no se dan cuenta, pasan y hablan de eso y del otro, y eso es para mí un mejor regalo que un pariente puede hacer a su hijo.
Entonces tú hablas 4 idiomas. Sí. ¿Cuáles son? Francés, inglés, italiano y mi pobre español. Muy bien. Ya dijiste que no aprenderías otro, ¿verdad? ¿O Bueno, sí te gustaría? No, me gustaría. El chinés no. El maya tampoco. Son muy difíciles como idiomas aprender. Pero sí, cualquier otro, portugués, o hasta alemán, que sí, igual está un poco complicado, pero es posible. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, todos nos expresamos diferente hablando en otros idiomas. ¿En cuál de esos idiomas que tú dominas sientes mejor el expresarte? Como que se te hace más natural el expresarte de forma casual o Automática. profesional. Francés. ¿El francés? Sí, el francés es mi idioma más cerca. Sí. Sí. ¿Y el que le sigue decir el inglés? Después inglés y hablaba muy bien italiano y como no pasé mucho tiempo en Italia últimamente y con el español encima se me mezcla? despegó un poco. Entonces tengo que pasar un tiempo. Ahora, cuando estás enojado, ¿piensas en el mismo idioma que cuando estás feliz? Creo que estoy pensando como pienso. No creo que pienso en uno. Bueno, no me doy cuenta, de verdad. Es una pregunta que nunca nadie me hizo. De verdad no sé. No creo que privilegio un idioma por un estado de ser sobre un otro. No creo, pero puede ser. No me doy cuenta. En mi experiencia, por ejemplo, la primera vez que estaba haciendo algo y inconscientemente empecé a pensar en español, agarré y dije, wow, Sí, o sea, sí, ya sí, tengo el sí, chip. sí, ¿Notaste total. ese cambio? Sí, cada vez. ¿Sí? Cada vez, sí. Y yo tenía la suerte de poder vivir en varios países. Entonces la conexión se hace mucho más rápida. Y cómo estás en el ambiente del idioma, como en Italia, por ejemplo, todos en italiano, ¿no? Todos Sí. los carteles y los anuncios y los periódicos, y es una inmersión total. Claro. Y llega un momento donde tu cerebro ya abandona los otros idiomas y se pone al día, vamos a decir. Sí. Ahora, última pregunta de mi parte. Hay muchas personas que se quieren mudar a otro país y tienen las dudas si hacerlo o no. Tú que has vivido en varias partes y te has mudado varias veces, un consejo que les darías a esas personas que se quieran mudar a otro país pero tienen miedo. Eso era. La experiencia de cambiar de lugar es enorme en la vida de una persona. Y como te comenté de lo de aprender 2 idiomas de niño, es lo mismo fenómeno. Uno que empieza a viajar joven, la mente se abre y todo está en la mente. Todo lo demás es un poquito de trabajo, un poquito de discomfort. Pero pasa, ya tú lo sabes. Yo me recuerdo de ti al principio, desesperada. Pero poco a poco te das cuenta que la realidad, la realidad tuya, poco a poco la abandonas cuando entras en una otra realidad y que esta realidad te da confianza. Y poco a poco la antigua ya no es parte de tu vida, es parte de tu vida, sí, pasada, pero ya sabes que vas a seguir en esta realidad. Entonces, muy fácil, en fin de cuentas. El difícil es el corte. Sí. El corte es muy difícil, ya lo hemos visto, ¿no? Pero una vez que ya pasa el corte, ya está. Y después, cuando has vivido en 2 países, puedes probar un tercero.
Ahora el mundo, ya como ya nos damos cuenta, ¿eh? Con la comunicación y todo eso, los aviones y bueno, todo, Airbnb, es un país abierto, es un solo país. Todo lo demás es burocracia, en fin de cuentas. Claro. Política y burocracia. Porque podemos viajar en todo el mundo, podemos movernos en todo el mundo, podemos vivir en cualquier país que, bueno, no todos, pero la mayoría, que de lo que nos gustan. Y eso es increíble como te ayuda a ser humano. Cuando te cierras, no tienes miedo, en fin de cuentas. Sí. Y es esa capacidad de evolucionar en diferentes culturas te quita totalmente el miedo, totalmente. Puedes entrar en cualquier lugar cómodo. Sí, perfecto. Excelente, Serge. Pues bueno, después ya de todos los temas tocados, de todo lo que hablamos, dinos, con respecto a la hipótesis de Sapir-Whorf, ¿cómo tú consideras que ha impactado en tu vida? ¿Cómo crees que la ha determinado según tus formas de ser, según los idiomas que hablas, según los lugares en los que has estado? ¿Crees tú que esta hipótesis es cierta? ¿Cómo crees que te ha afectado a ti? ¿Y qué importancia le das en tu vida? Que sea cierta, está cierta. Cualquier medium que utilizas para moverte en la vida, y el lenguaje es un medium, cambia tu modo de relacionarte a la realidad. Entonces tienes perfectamente razón. ¿Cómo te afecta y por qué te afecta? A mí no me interesa y no sé, porque no es importante. Para ellos es importante porque tienen que demostrar algo. Para mí no puedo confirmar que es lo que dicen, que hace mucho sentido. Okay. Pero no más, estoy bien, como ya comenté a Lina. En cualquier lugar me siento bien. Perfecto. Eso sé que es una realidad. Okay. Entonces, y eso tiene que ver con mi capacidad de comunicar en varios idiomas, de relacionarme con el mundo. No estamos hablando de hablar, sí. Nada más que relacionarte con los objetos, los animales y las plantas alrededor de ti. Te cambia tu percepción cuando estás pensando, por ejemplo, en español, sí, o en italiano, y eso es una realidad cultural muy obvia, ¿no? Sí, claro. No, sí, de acuerdo. Excelente, entonces. Pero además, no. Claro, entonces, ¿tú crees que por cada idioma que has aprendido, consideras que totalmente te ha dado una perspectiva diferente de todo lo que has vivido, de todo? Si no fuera por esos idiomas que tú hablas, ¿estarías encerrado en otra realidad? ¿Estarías con una manera de pensar totalmente diferente? No. Cambia tu relación al mundo, al momento. Okay. En fin de cuentas, lo que me estoy dando cuenta yo a mi edad y con las experiencias que tengo, soy una mezcla, okay, de todo eso. Y mi modo de relacionar con el mundo, cuando no estoy hablando de algo específico, okay, pienso en todo. Digo, puede ser en italiano, sí, todo es una mezcla. Sí, claro. Soy como una ensalada de todo una ensalada eso. de idiomas, sí. Y eso te da mucho más, creo, capacidad de, o no capacidad, pero ves el mundo a través de muchos colores, okay, diferentes, claro, y no solo una. Y eso es mi experiencia viajando y hablando muchos idiomas. Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias, Serge, por esta entrevista. Y esperamos que sigas viendo muchas experiencias más. Gracias. Gracias a ustedes.